¿Puedo apagar la luz? Ah, si no le tienes miedo a la oscuridad. Es en este año donde las comedias sexuales en el cine empiezan a tener una explosión. Y vamos a verlo desde un punto de vista no con el estatus o el tabú, como las entendemos actualmente por culpa del cine de ficheras, sino que realmente esta es una comedia sexual. No por el asunto de tener cuestiones acá subidas de tono, ni por tener un asunto explícito, por decirlo así, sino que todo se intuye dentro de la misma narrativa y la misma construcción de la historia a partir del guión. Y es que solamente Francisco del Villar es capaz de retratar un tabú y darle un tono de comedia, pero de comedia situacional, no comedia de pastelazo y risas fáciles. Son recién casados. Ya lo sé. Yo soy el marido. Almohada para tres es una película de 1969, dirigida por Francisco del Villar, en un guión realizado por Fernando Galeana y protagonizada por Julián Pastor, Enrique Lizalde y Jacqueline Andere, en una situación bastante curiosa de una pareja que termina siendo un trío, pero no necesariamente como usted lo piensa. Y ha pensado que la solución puede ser un tercer hombre. ¿Qué insinúa? Una de las cosas más destacables de esta película y que se seguiría explotando por lo menos unos cuantos años más dentro de la narrativa cinematográfica mexicana es el uso de Acapulco como un personaje, como una locación que tiene su propia forma de vida. Y para esto necesitamos tener un contexto que vale la pena. A finales de los años 60 y principios de los años 70, Acapulco pretendía convertirse en un centro neurálgico para ser como una especie de Cannes latinoamericana. Como en los naufragios. Las mujeres, los niños y los psiquiatras, primero. El hecho de tener una sola locación es lo que te permite tener mayor libertad si tienes bastante confianza en tu guión. Y esto ya lo hemos hablado antes. Muchas películas que ya tienen establecido el lugar, ahora lo que necesitan es tener una muy buena historia. Y el guión precisamente compensa todo el trabajo o todas las carencias que se podrían tener dentro de la filmación, porque solo necesitas un equipo muy pequeño que esté capturando sonido, que esté iluminando, que esté cuidando que cada una de las escenas se lleven a cabo como están planeadas. Nunca pensé que serías capaz de un sacrificio. Esta es la premisa, no es realmente un spoiler. Resulta que la novia no termina pasando la noche de bodas con el novio, sino con el padrino, porque se tomaron una mezcla bastante rara de champaña con jugo de zanahoria y no sé cuánta madre. Tengan mucho cuidado de las aguas locas. Gente generación 2000, sabemos de lo que hablamos. El asunto es que gracias a eso, pues resulta que pasan cosas. Y esas cosas son una serie de situaciones y de confusiones, no solamente cómicas, sino de confusiones emocionales que existen en la protagonista, en el padrino e inclusive en el novio. Y esto nos lleva a otra interpretación dentro de la historia, porque el peso que tiene el guión, sobre todo en sus diálogos de color, nos hace entender cómo es que esta historia bien podría llevarse también en el teatro. De hecho, esto podría entrar también en la clasificación de teatro cinematografizado o teatro filmado, porque la historia se presta por el número de personajes, desarrollan todo a través de los diálogos. No te tienen que decir que se acostaron y que tuvieron sexo, porque se sobreentiende. No te tienen que decir que hay cierta celotipia, porque se sobreentiende. Te tienen que explicar explícitamente que hay dudas, porque no hay a quién irle por parte del personaje de Jacqueline Andere, porque finalmente lo da a entender por la forma en la que se siente, y sobre todo pidiendo la langosta termidor. Sí me acuerdo. Champaña, ginebra y jugo de zanahoria. Francisco del Villar llegó a la época correcta para hacer cine, y eso es algo que tenemos que agradecerle, porque todas sus películas, como ya lo vimos con las primeras 3 que realizó, se enfocan en los tabúes, en la represión emocional, en la represión sexual, en la represión del sentimiento, búsqueda de la libertad sexual, emocional y sobre todo esta forma de entender la vida de una forma más libre. Y es por eso que el cine de Francisco del Villar nos habla de cómo estas convenciones sociales realmente encadenan a las personas. La institución matrimonial es una convención social que se hizo, sí, en cierto momento para tener cierto control, pero digamos que el estado natural del ser humano es dejarse llevar por ciertas emociones porque va en congruencia consigo mismo. El personaje de Jacqueline Andere tiene dudas
porque una cosa es correcto, en lo que debe ser y lo que realmente es. Un asunto filosófico bastante profundo y que ustedes a lo mejor no lo habían pensado porque simplemente veían esto como, esta es la película que salió originalmente antes de Verano Peligroso de Alejandra Guzmán. Porque sí, esta película es la original de aquella que hizo Alejandra Guzmán a finales de los 80s. Complejo de inferioridad. Insultas para destacar. El personaje de Enrique Elizalde tiene una característica que vale mucho la pena cómo fue planteado dentro del guión, ya que tiene estos desdoblamientos psíquicos muy similares a lo que ustedes vieron en la primera película de Spider-Man. Exactamente lo mismo que sucede con William Dafoe hablando con el Duende Verde en el espejo, lo está haciendo Enrique Elizalde. Está hablando con su yo interior que le está diciendo, déjate de ser correctito y ve por lo tuyo y desvive a esta persona porque se está poniendo en tu camino. Y esto nos habla de algo más sencillo, la represión que muchas personas tienen. Dejarse llevar únicamente por el deber ser, en lugar de tener este equilibrio con su propio ser. Hasta que llega un punto en el que dice, ¿saben qué? Déjalo ser. Es una forma de liberarse también. Esa liberación pues sí la necesitan muchos hombres porque es algo que sucede inclusive en la realidad actual. En este 2026 existe un discurso en el que a los hombres se les pone a radicalizarse por el hecho de ser hombre. Porque o se les exige de más para poder complacer y poder cortejar a una mujer, o también se les exige por ser alguien que no quieren ser. ¿Cuántos no conocemos que estudian una carrera porque pues, es lo que el papá dijo? ¿Cuántos se ponen a estudiar algo porque pues, es lo que deja dinero, pero realmente es lo que tú quieres hacer? O inclusive existe el antidiscurso respecto a este ejemplo, que es ¿para qué estudias? Mejor dedícate a emprender. Y entonces te terminas convirtiendo en un imitador de Jordan Belfort que trata de vender cualquier estupidez, inclusive embaucando a la gente con fraudes. Y creo que esa es una reflexión que tenemos que empezar a hacer incluso desde ahora y que ya se venía haciendo desde 1969. La revolución sexual no solamente fue para las mujeres, también era para muchos hombres que se la pasan viviendo en ese deber ser sin reflexionar quiénes son realmente. ¿Matar? Bueno, solo fue una idea que pasó por mi mente. Cómo es que hay ciertas tentaciones homoeróticas en algunos hombres. No digo que en todos, pero existen. Y existen en la medida, como se diría por ahí, la fragilidad de la masculinidad, ¿no? De la fragilidad del machismo. Y el hecho de decir, estamos tan condicionados a esta forma de tener esta sensibilidad, puede decirse kinésica, táctil, que de repente hace una muy buena escena de comedia donde en algún momento estos dos hombres se terminan tocando y tienen ciertas dudas. Y si saben para dónde vamos, es muy interesante ver cómo ahí empieza una verdadera apertura en el cine mexicano. Porque ya no se está hablando de esto como un estereotipo jocoso, de forma de decir, miren, el amaneradito que viene por ahí. Bueno, de eso se encarga el personaje del Caballo Rojas. El hecho de meter este tipo de dudas, sí abren la posibilidad de un discurso diferente y que en el cine mexicano va a ser cada vez más frecuente, mayor, importante. Una forma de visibilizar también otro tipo de cosas, gradualmente. Y esto, podríamos decirlo que si no fuera por esta escena o por este tipo de cositas y detalles que suceden en comedia, no existiría el Lugar sin Límites. ¿Cómo que acuéstate? ¿Ya empezamos? Que esta película es un experimento. Y fue un experimento bien logrado porque permitió hacer una historia que no por nada es replicada, incluso en cierto remake que ya mencionamos con Alejandra Guzmán, pero sigue manteniendo ese sello y esa exploración de los tabúes, que es la litis, es el espíritu del trabajo de la obra de Francisco del Villar. Después de esta película vendrían otras exploraciones distintas y una obra bastante pulcra y lúcida hablando de todos los tabúes que tiene el ser humano y sobre todo el ser humano que radica en México. Porque las siguientes películas exploran cómo es que también ese lado oscuro nos define como seres. Y vale la pena explorarlo en la cinematografía. Entonces, vayan y vean esta película, se van a divertir y ahórrense cada vez que la pongan en el Canal 2 o en los canales de Televisa, Verano Peligroso. Pero hay algo en el cine de Francisco del Villar que te atrapa, por lo menos para entender cómo es que la gente, ante un dilema, piensa muchas cosas. Y si alguien tiene la receta de la langosta termidor, pásenla en los comentarios.